Miren bien a esta vaca. No, no es una ternera. Es una vaca lechera adulta, y de su ubre sale una de las leches más ricas del planeta. Con una altura que apenas roza el metro con 17 centímetros, es oficialmente la vaca más pequeña de Francia. Entonces, ¿cómo es posible que este tesoro genético estuviera a un pelo de desaparecer para siempre? ¿Y por qué ahora es el secreto mejor guardado de los ganaderos que apuestan por un futuro más sostenible? Su historia no es solo la de un animal, sino la de toda una región, Bretaña, y la de una batalla épica. Cantidad contra calidad, industria contra tradición. Esta es la increíble historia del regreso de la Breton Pied Noir. Un tesoro bretón. A primera vista, la Breton Pied Noir, o manchada negra bretona, es inconfundible. Su pelaje, casi siempre negro, se adorna con manchas blancas que a menudo le forman una especie de cinturón o bufanda. Es como si llevara con orgullo el Gwen Hadou, la bandera blanca y negra de su Bretaña natal. Su cabeza es pequeña, coronada por dos cuernos elegantes en forma de lira, blancos en la base y oscuros en las puntas. Pero lo que de verdad te deja boquiabierto es su tamaño. Rara vez supera los 450 kilos, una miniatura comparada con los gigantes industriales que dominan el campo hoy en día. Sin embargo, como veremos, en ese cuerpo tan pequeño se esconde una fuerza y una resistencia extraordinarias. Es una raza que, como dijo un escritor del siglo XIX, fue creada por el suelo y para el suelo donde vive. Originaria del sur de Bretaña, esta vaca fue durante siglos el pilar de la agricultura de la zona. Su historia está tan arraigada en la región que su libro genealógico oficial, uno de los más antiguos de Francia, se creó ya en 1884. Al borde de la extinción. A principios del siglo XX, la Breton Pied Noir vivía su época dorada. En el año 1900 había unas 700.000, siendo una de las razas más comunes de Francia. Era la vaca del pueblo, como se decía, útil para el rico y la providencia del pobre. Su leche, su carne y su habilidad para trabajar en pequeñas parcelas la hacían simplemente indispensable. Pero llegó la revolución agrícola de la posguerra. A partir de los 50 y 60, todo cambió. El nuevo lema era producir, producir y producir más. Se impusieron razas especializadas y de altísimo rendimiento, como la Frisona y la Holstein, auténticas fábricas de leche capaces de generar volúmenes impensables. Frente a estos colosos, la pequeña Breton Pied Noir y su producción modesta empezaron a ser vistas como improductivas, una reliquia del pasado. Su tamaño, que antes era una virtud, se convirtió en un defecto a los ojos de la agricultura industrial. Los criadores, presionados para competir, la fueron abandonando. El declive fue catastrófico. Si en 1960 quedaban unas 430.000, la verdadera caída libre vino después. Para 1975, la situación era desesperada. Se contaban menos de 500 vacas capaces de reproducirse y la población total se había desplomado a unas 15.000 cabezas, la mayoría ya viejas y dispersas. La raza que una vez dominó el paisaje francés estaba a un paso de extinguirse. El reto era gigantesco.
Con una base genética tan pequeña, el riesgo de consanguinidad era altísimo. En colaboración con genetistas, se diseñó un meticuloso plan de apareamiento. Usando modelos matemáticos, se aseguraron de que cada cruce maximizara la diversidad genética para mantener la fortaleza de la raza. No fue un camino de rosas, fue una recuperación lenta, construida año tras año, ternero a ternero. Pero la dedicación de esta gente dio sus frutos. La población empezó a estabilizarse y muy despacio a crecer. Hoy, aunque sigue siendo una raza con pocos ejemplares, unas 3.000 hembras, ya no está en peligro crítico de desaparición. Su rescate es la prueba de lo que se puede lograr cuando un puñado de personas se niega a dejar morir una herencia. El oro líquido de Bretaña. Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo para salvar a una vaca poco productiva? La respuesta está en la calidad, no en la cantidad. La Breton Pinot Noir da una media de 3.600 litros de leche por lactancia, una cifra modesta si la comparamos con los más de 10.000 de una Holstein. Pero la magia de su leche no está en el volumen, sino en su increíble composición. Es una leche excepcionalmente rica, con un contenido de grasa de alrededor del 4,4% y un 3,4% de proteína. Esto la convierte en un tesoro para los artesanos. Es una leche que pide a gritos ser transformada en mantequilla, nata y quesos de altísima calidad. El producto estrella es, sin duda, el Güell, un yogur fermentado tradicional bretón, cuyo nombre significa el mejor en el idioma local. Este producto, de sabor único, solo puede hacerse con leche de razas bretonas y se ha convertido en un símbolo del renacer de la Pied Noir. Los criadores han protegido su receta con una marca registrada y ahora buscan el reconocimiento de Denominación de Origen Protegida, AOP. Además del Güell, su leche se usa para crear mantequilla salada de un color amarillo intenso, quesos cremosos y la famosa Tome de Breton Pinot Noir. Estos productos no los encontrarás en el pasillo de un gran supermercado. Se venden en circuitos cortos, en mercados locales, directamente en la granja o en tiendas especializadas. Este modelo permite a los ganaderos recibir el valor justo por su trabajo, demostrando que se puede vivir de la agricultura sin depender de los volúmenes industriales. La vaca autosuficiente. Pero más allá de su leche, el verdadero superpoder de la Breton Pinot Noir es su increíble rusticidad. Esta vaca es una superviviente, moldeada a la perfección por el entorno, a veces duro, de Bretaña. Está hecha para los suelos pobres y graníticos de la región, y es capaz de prosperar donde otras razas pasarían hambre. Puede alimentarse de pastos de baja calidad y forrajes vastos, lo que reduce drásticamente la necesidad de comprar piensos caros. Es una vaca que puede vivir al aire libre gran parte del año, es resistente a enfermedades y a los cambios de tiempo, lo que se traduce en menos facturas del veterinario. Una de sus cualidades más valoradas, sobre todo por los que empiezan en la ganadería, es su asombrosa facilidad de parto. Las vacas paren solas, sin ayuda, una ventaja que ahorra estrés y riesgos tanto a la madre como al ternero. Son fértiles, buenas madres y viven mucho tiempo, a menudo más de 12 años,
el doble que la media de las vacas lecheras industriales. Todas estas características la convierten en una opción económicamente muy inteligente. Su bajo coste de mantenimiento y su robustez natural la hacen ideal para la ganadería extensiva y ecológica. Un símbolo para el futuro. Hoy, la Breton Pinot Noir ha pasado de ser una reliquia a convertirse en un modelo para la agricultura del siglo XXI. En una región como Bretaña, a menudo señalada por los problemas de la agricultura intensiva, los criadores de Pinot Noir demuestran que hay otra forma de hacer las cosas, una alternativa viable y sostenible. Esta vaca juega un papel clave en la conservación del paisaje. Al pastar en terrenos marginales, humedales y páramos, ayuda a mantener abiertos estos ecosistemas, preservando la biodiversidad local. Es, en esencia, una jardinera del paisaje bretón. Su resurgimiento coincide con un cambio de mentalidad en los consumidores, que cada vez buscan más productos auténticos, locales y con una historia detrás. La Pinot Noir encaja a la perfección en esa demanda. Comprar un queso o un Güell de Pinot Noir no es solo una compra, es apoyar un modelo de agricultura a escala humana, preservar un patrimonio genético y apostar por un sistema alimentario más resiliente. En 2017, una Breton Pinot Noir llamada Fine fue elegida como la imagen del Salón Internacional de la Agricultura de París, un reconocimiento nacional que selló su regreso triunfal. La historia de la Breton Pinot Noir es una lección poderosa. Nos enseña que lo más pequeño a veces es lo más fuerte, que el valor no siempre se mide en litros y que la sabiduría del pasado puede ser la clave para un futuro más sostenible. Pasó de ser un descarte de la era industrial a un símbolo de resiliencia, calidad y esperanza. Esta pequeña vaca bretona es mucho más que un simple animal. Es un recordatorio viviente de la importancia de la biodiversidad, de la fuerza de las comunidades locales y del poder que tenemos cuando nos negamos a dejar que un tesoro desaparezca. ¿Conocías la increíble historia de la Breton Pinot Noir? ¿Qué otra raza local o historia de agricultura inspiradora te gustaría que contáramos? Dínoslo en los comentarios. Y si te apasionan estas historias de patrimonio y futuro, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos documentales. Imaginen esto: el calor, la humedad y los parásitos del trópico. Una barrera que parecía infranqueable para el ganado de carne más productivo del mundo, el ganado europeo. Pero Brasil, un país con vocación de gigante agropecuario, no se iba a conformar. Su plan no era una simple adaptación, sino una auténtica proeza de la zootecnia. En este video vas a descubrir la fascinante historia de cómo los científicos brasileños cruzaron al elegante y musculoso Charolais con el increíblemente resistente cebú para crear una nueva raza que cambiaría la ganadería para siempre. Esta es la historia de cómo Brasil diseñó su propia supervaca para conquistar el trópico, el canchim. El desafío tropical, el problema. A mediados del siglo XX, Brasil se encontraba en una encrucijada. Tenía tierras de sobra, un clima que permitía pastoreo todo el año y una demanda mundial de carne que no paraba de crecer. Sin embargo, había un gran obstáculo
que frenaba todo su potencial, la genética de su ganado. Por un lado, estaban las razas cebuinas, como el Nelore, Gucerá e Indu-Brasil. Descendientes del Bos indicus de la India, estos animales eran verdaderos supervivientes. Su piel suelta, su metabolismo adaptado y su resistencia natural a los parásitos y al calor los convertían en los reyes del paisaje brasileño. Podían caminar enormes distancias buscando pastos de baja calidad y aún así prosperar donde otras razas simplemente morirían. Pero, ¿cuál era el costo de esta increíble rusticidad? Su producción de carne era bastante modesta y su crecimiento muy lento. Los ganaderos tenían que esperar demasiado para que los animales alcanzaran el peso de faena, lo que afectaba la rentabilidad de toda la industria. Al otro lado del Atlántico, en los climas templados de Europa, existían verdaderas fábricas de carne de 4 patas. Razas como la Charolais de Francia eran famosas por su impresionante musculatura, su rápido crecimiento y la calidad excepcional de su carne. Eran el modelo a seguir. La solución parecía obvia: traer este ganado de alto rendimiento para mejorar el rebaño brasileño. Pero la realidad fue un golpe durísimo. La simple idea de soltar ganado europeo, Bos taurus, en el centro de Brasil, fue un fracaso rotundo. Estos animales no estaban preparados para el desafío tropical y sucumbían ante un enemigo con muchas caras. El calor y la humedad les provocaban estrés térmico, lo que les quitaba el apetito y afectaba su fertilidad. Los parásitos, como garrapatas y moscas, encontraban en ellos un blanco fácil. Y para colmo, los pastos nativos, más fibrosos, no eran suficientes para su exigente metabolismo. El sueño europeo se desvanecía en el duro clima tropical. Brasil estaba atrapado. Tenía resistencia sin producción y producción sin resistencia. ¿Cómo romper esa barrera? ¿Sería posible crear un animal que combinara lo mejor de 2 mundos? Una criatura diseñada para prosperar en el trópico y al mismo tiempo producir carne con la eficiencia del mejor ganado europeo. La respuesta no fue casualidad, sino el resultado de décadas de investigación, visión y una audaz apuesta por la ciencia. La búsqueda del superganado, la solución. La misión de crear el superganado brasileño arrancó oficialmente en la década de 1940. El lugar elegido se convertiría en la cuna de esta revolución, la Fazenda Canchim, en São Carlos, São Paulo. Este centro de investigación, que pertenecía al Ministerio de Agricultura y que luego se integraría a la prestigiosa Embrapa, empresa brasileña de investigación agropecuaria, fue el laboratorio donde se cocinó el futuro. La batuta de este ambicioso proyecto la llevaba un visionario, el doctor Antônio Teixeira Viana. Viana y su equipo no buscaban un arreglo rápido. Querían crear una raza sintética completamente nueva, estable y perfectamente adaptada a las necesidades de Brasil. La elección de los ingredientes para esta receta genética fue muy cuidadosa. Para la productividad y calidad de carne, eligieron la raza Charolais. El gobierno brasileño ya había importado algunos ejemplares en 1922, y este ganado había demostrado adaptarse un poco mejor que otras razas europeas. Su musculatura y crecimiento rápido eran justo lo que necesitaban. Para la resistencia, los científicos recurrieron a la fortaleza comprobada del cebú. Aunque usaron varias razas como Gucerá y Nelore, al principio se inclinaron por el Indu-Brasil. La razón fue práctica. Era más fácil y barato conseguir grandes rebaños, lo que permitía hacer experimentos a gran escala.
El proceso fue un riguroso ejercicio de cruzamientos y evaluaciones. Los investigadores probaron distintas proporciones de sangre, buscando el equilibrio perfecto. Se intentó con cruces de 3/4 Charolais y 1/4 Cebú, pero aunque eran muy productivos, todavía sufrían con el clima. Por otro lado, los cruces 50-50 eran resistentes, pero no tan productivos como se esperaba. Finalmente, tras años de pesar animales, controlar parásitos y medir cada detalle en condiciones reales de campo, los datos hablaron. La fórmula ganadora, el equilibrio ideal entre precocidad, buena conformación, resistencia al calor y uniformidad, fue la que contenía un 62,5% de sangre Charolais y un 37,5% de sangre Cebú. En otras palabras, la proporción mágica era 5/8 Charolais y 3/8 Cebú. Este nuevo animal era exactamente lo que buscaban. Del Charolais heredó una estructura ósea fuerte, una masa muscular excepcional y la capacidad de ganar peso rápidamente. Del Cebú, la piel pigmentada y el pelo corto que le permitían aguantar el calor, además de su resistencia natural a las enfermedades tropicales. En 1953 nacieron los primeros ejemplares con esta genética definida. Solo faltaba un nombre. Se le bautizó Kanchim, en honor a un árbol rústico y común en la región, un símbolo perfecto para una raza nacida de esa misma tierra para conquistarla. El reconocimiento oficial, sin embargo, tardó en llegar. La Asociación Brasileña de Criadores de Kanchim, ABCCAN, se fundó en 1971 y el libro de registros se abrió en 1972. Finalmente, en mayo de 1983, el Ministerio de Agricultura de Brasil reconoció oficialmente al Kanchim como una nueva raza, culminando más de 4 décadas de un trabajo científico pionero. La conquista del trópico, el resultado. El nacimiento del Kanchim no fue solo un logro científico, fue el inicio de una transformación para la ganadería en Brasil y otras naciones tropicales. La máquina de carne, diseñada en São Carlos, demostró ser aún más impresionante en el campo. Entonces, ¿qué hace al Kanchim tan especial? Es la síntesis perfecta de sus padres. Su precocidad es asombrosa. Los novillos Kanchim están listos para la faena mucho antes que un cebú puro, generalmente entre los 18 y 30 meses, lo que acelera el ciclo productivo y aumenta la rentabilidad. Y si hablamos de peso, los números son contundentes. Los toros adultos pueden superar los 900 kilogramos y las vacas rondan los 400 a 600 kilos. Un estudio comparativo es revelador. Al cruzar toros Kanchim con vacas cebú, se obtiene el mismo número de terneros que con un toro cebú, pero estos son mucho más pesados y de mejor calidad. Y si se les compara con toros europeos puros en el mismo entorno tropical, los Kanchim producen más terneros y con un peso similar, gracias a su mayor fertilidad y adaptación. Su rusticidad es, quizás, su mayor carta de triunfo. El Kanchim hereda del cebú una tolerancia excepcional al calor, la humedad y los parásitos. Su pelaje corto y claro funciona como un sistema de refrigeración natural. Esta resistencia le permite pastar activamente durante las horas más calurosas, mientras otro ganado buscaría la sombra, perdiendo tiempo valioso de alimentación. El impacto del Kanchim se extendió rápidamente.
En el duro Chaco paraguayo, por ejemplo, los toros canchim demostraron una libido superior y lograron tasas de preñez de hasta el 90% en monta natural, superando a otras razas en condiciones extremas. En Colombia, los ganaderos también comenzaron a introducir la raza para aprovechar su precocidad en sistemas de pastoreo. Claro, ninguna raza es perfecta. La producción de leche de las vacas canchim es limitada, lo que puede ser un detalle a considerar. Además, mantener la proporción genética ideal de 5/8 a 3/8 requiere un manejo cuidadoso para no diluir sus cualidades con el tiempo. Aún así, sus ventajas son enormes. El canchim se consolidó como una herramienta clave para el cruzamiento industrial. Usar toros canchim sobre vacas Nelore, el rebaño comercial más grande de Brasil, se convirtió en una fórmula para producir terneros más pesados y de crecimiento más rápido, inyectando rentabilidad directa en el bolsillo del productor. Y la investigación no se ha detenido. Hoy, Embrapa sigue liderando el programa de mejora genética del canchim, usando herramientas genómicas para seleccionar características aún más deseables, como una mayor terneza de la carne, asegurando que el canchim del futuro sea todavía mejor que el original. La historia del canchim es un testimonio increíble del ingenio humano y la ciencia, y es solo una de las muchas revoluciones que están ocurriendo en el campo. Si te apasionan estas historias de innovación en la ganadería y quieres descubrir cómo se está transformando la producción de alimentos, suscríbete y activa las notificaciones. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas el futuro de la agroindustria. El canchim es mucho más que una raza de ganado. Es un símbolo del ingenio brasileño, una prueba de que los grandes desafíos se superan con visión, ciencia y perseverancia. Nació de la necesidad de romper las barreras que el trópico imponía a la producción de carne de alta calidad y se convirtió en la solución. Al fusionar la resistencia del cebú con la productividad del charolais, Brasil no solo creó un animal, creó una nueva era para la ganadería en climas cálidos de todo el mundo. La historia del canchim es la crónica de una conquista, la de una fusión genética que redefinió lo que era posible y que hoy sigue alimentando al mundo, demostrando que el futuro se forja con la misma maestría, tanto en el campo como en el laboratorio.